En esta oportunidad, hermanos, quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título Promesas de Dios para los cristianos. Repito entonces, promesas de Dios para los cristianos. Este sermón lo he preparado con el siguiente propósito: explicar que el pueblo de Dios puede estar seguro que jamás le faltará lo que realmente es importante para su bienestar espiritual y eterno, aunque a veces tengamos que padecer algunas dolencias, algún sufrimiento o bien algunas pruebas. Entonces repito el título, Promesas de Dios para los cristianos. Hermanos, Dios tiene un objetivo claro en mente. Dios tiene en su mente algo mucho mejor para todos los cristianos verdaderos. En este sermón analizaremos un principio muy importante que debemos tomarlo en cuenta cuando lleguen a nuestras vidas una situación o una serie de pruebas. ¿Qué nos promete Dios en esta vida? Es una pregunta importante. ¿Qué es lo que nos promete Dios en esta vida? ¿Nos promete una existencia agradable? ¿Una existencia sin problemas y sin pruebas? ¿Es esa la máxima promesa de Dios para usted? Bien, Dios puede hacerlo, pero no fue así. No es necesario entonces tratar de justificar la palabra de Dios, pues la palabra de Dios significa lo que exactamente refiere, lo que indica prácticamente. Quiero que abra sus Biblias conmigo para buscar Proverbios 16:7. Busquemos en nuestra Biblia Proverbios capítulo 16, versículo 7. Veamos este ejemplo. ¿Qué promete Dios en esta vida? ¿Qué nos promete? ¿Una existencia agradable, sin problemas? Leamos el Proverbio capítulo 16, versículo 7, y allí leemos lo siguiente. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vean esta gran promesa, una excelente y maravillosa promesa, que la vuelvo a repetir. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vean entonces lo que Dios tiene en mente para sus seguidores. Pero podemos tomar esta promesa y puede aplicar a todo cristiano y en todo momento. Es lo que vamos a analizar. ¿Puede aplicarse esta promesa maravillosa de Proverbios 16:7, en donde leímos que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz? Entonces, ¿puede aplicarse a nuestras vidas? Esta promesa que hemos leído en Proverbios 16:7 es algo que no le fue concedido a Esteban, por ejemplo. Un líder de la iglesia de nombre Esteban, un hombre profundamente convertido. Vamos a leer de él en Hechos capítulo 6,
versículo 5. Vamos a leer de Esteban. Hechos en el capítulo 6, versículo 5. Leemos. Estamos llegando a la cita de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Repito, este proverbio 16, 7 que leímos, cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Veamos que esta promesa no aplicó en el caso específico de Esteban. Hechos, capítulo 6, versículo 5. Vean la definición y el concepto que Dios tiene de Esteban. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, ahí está nuestro personaje, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vean las virtudes que tenía él. Esteban, leo, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélite de Antioquía. Vean entonces qué se dice de Esteban. Que era Esteban un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero vean ahora que la promesa que leímos en Proverbios 16, 7 no aplica en el caso individual de Esteban. ¿Por qué razón? Porque sus enemigos no estaban en paz con él. Los enemigos de Esteban no estaban en paz con él. Por el contrario, lo llegaron a asesinar. Vean entonces las promesas de Dios y vamos a comprender que unas son condicionales y otras incondicionales. Vamos ahí mismo a Hechos, capítulo 7 ahora. Vamos a leer los versículos 57 al 60. Vean la situación de Esteban, la prueba que está pasando él. Hechos, capítulo 7 ahora, y versículo 57 al 60. Espero que lleguen ahí para poder leer juntos esto. Hechos 7, 57 al 60. Ahí dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, no recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vean la situación de prueba y la vida de un varón justo, lleno del Espíritu Santo, pero en este caso no aplica lo que leímos en Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre le agradan a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con ellos. Pero vean este ejemplo. Los enemigos de Esteban no estaban en paz con él. Por lo contrario, lo asesinaron. Es lo que usted leyó allí también. Vean este ejemplo entonces. Vamos a ver otro ejemplo de un líder de la iglesia. Su nombre, Juan el Bautista. Un hombre justo delante de Dios, pero su vida como cristiano fue una vida de pruebas, de dificultades, de angustias, de dolor. Vamos a leer parte de esta experiencia en el Salmo 97, 10. Salmo 97 y versículo 10 allí. Estamos ahora con el ejemplo de
Juan el Bautista. Salmos 97, 10. Vean qué promete Dios. En el Salmo 97, 10 leemos: Él guarda las almas. Cuando lean almas, comprendan. Él guarda las vidas, quiere decir esto. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Vean la promesa, pero vamos a ver la vida de Juan el Bautista. Él guarda las almas de sus santos y de mano de los impíos los libra. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 10, versículo 27. Proverbios 10, 27. Proverbios capítulo 10 ahora y versículo 27. Dice: el temor del Eterno aumentará los días. Vean la promesa. El temor del Eterno aumentará los días. Una promesa de Dios. Pero a veces la vida individual de ciertos líderes de la iglesia no ha sido una vida fácil. ¿Sí? Ha sido una vida de pruebas. Y en el caso de Esteban que leímos, fue apedreado, arrastrado, sacado de la ciudad y murió. Entonces sus enemigos no estaban en paz con él. Sin embargo, el proverbio dice ahora: el temor del Eterno aumenta los días, o sea, le va a dar más días de vida a la persona. Volvamos a Salmos, ahora en el capítulo 92, Salmos 92, versículos 12 al 14. Salmos 92, versículos 12 al 14. Ahí leemos, versículo 12 al 14, lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vean la promesa. Aún en la vejez florecerán, leímos ahí, y estarán vigorosos y verdes. Pero ahora comparémoslo con la vida y la experiencia de Juan el Bautista. Juan pasó sus últimos días en un calabozo. Pasó sus últimos días allí en una prisión y su final fue decapitado. Vean la promesa de Dios y ahora la experiencia de Juan el Bautista. Las promesas de Dios para el cristiano. Estamos comprendiendo ese punto. Juan el Bautista estaba prisionero y luego fue decapitado en un cumpleaños que celebraba Herodes. Ustedes recuerdan el contexto. Entonces vamos a buscar y buscar muchas veces en la Biblia ejemplos de la vida de siervos de Dios que hayan vivido una vida sosegada, tranquila, placentera, libre de preocupaciones, pero en la Biblia no vamos a encontrar ese tipo de ejemplos. Estamos viendo la vida de Esteban, un varón perfecto, y la vida de Juan. Entonces en la Biblia no va a encontrar usted ejemplos de siervos, de líderes, miembros de la iglesia que hayan vivido una vida placentera, sin problemas, sin enfermedades, sin necesidades, sin pérdida de trabajo. No, es todo lo contrario. Al revisar la historia desde Abel hasta Jesús, estamos viendo la historia de la humanidad, y de Jesús hasta nuestros días contemporáneos,
todos los siervos de Dios han experimentado dificultades, pruebas, enfermedades, escaseces, hambres unos, persecución otros. Véanle entonces ese panorama totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, la vida del siervo de Dios es una vida de prueba, de lucha, de batalla constante. Por lo tanto, necesitamos estar fortalecidos con el Espíritu Santo para llevar a cabo esta vida del verdadero cristiano. Cuando usted compara las promesas de Dios y ve la experiencia de los siervos de Dios, entonces resulta para nosotros difícil armonizar el hecho real de nuestra vida con las promesas que Dios tiene consideradas a futuro para la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no resultan como lo esperábamos, nos encontramos ante la difícil tarea de tratar de disculpar a Dios. ¿Sí? Recuerden Salmo 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, todos y hasta sus enemigos los hace estar en paz, dice esa promesa. Pero nuestra vida no es ese registro. En Mateo 24:35, Jesús afirmó, ahora ven, en Mateo, capítulo 24, versículo 35, Jesucristo afirmó lo siguiente. Mateo 24 y versículo 35. Vean qué dice Jesucristo ahora de su palabra, de sus promesas y de su mensaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vean ahora, confrontemos las promesas de Dios, y voy a repetir, ¿sí? Proverbio 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esas son las promesas. Entonces, ¿no la va a cumplir Dios? Claro que sí, porque aquí dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras que leímos en Salmos 16:7. Pero Dios tiene algo mucho más grande, tiene una macrovisión y tiene un gran propósito para todos y cada uno de nosotros. Entonces, de este versículo podemos decir, Dios siempre cumple sus promesas, porque su palabra no puede ser quebrantada. Entonces, el problema surge cuando no comprendemos ciertas escrituras. Allí surge el problema. Cuando no comprendemos ciertas escrituras y suponemos que prometen incondicionalmente cosas que en realidad no prometen. Ahí está el problema. ¿Sí? Repito, cuando no comprendemos que ciertos versículos, ciertas promesas de Dios, ciertas escrituras, como Salmo 16:7, por ejemplo, nosotros suponemos que prometen incondicionalmente que todos los hombres, cuando obedecen a Dios, dice que hasta sus enemigos van a estar en paz. Pero necesitamos comprender plenamente qué es lo que Dios pretende. ¿Puede entonces un cristiano considerar esto como una promesa incondicional? Salmo 16:7. Cuando los caminos del hombre le son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Podemos tomar esta promesa en forma incondicional
y decir que nosotros jamás tendremos necesidad de algo físico? Ahí surge el problema. Vean, si fuera así, ¿cómo fue posible que el apóstol Pablo escribiera en Filipenses 4:12 lo siguiente? Vean ahora el caso de Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vean la experiencia de Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Ahí leemos. El apóstol Pablo está escribiendo. Fíjense ustedes que esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo la escribió estando preso. Imagínense. Imagínense el estado, las condiciones. Y ahora dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vean entonces que aquella promesa de Dios de Salmo 16:7, cuando los caminos del hombre le son agradables a el Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Ahora, esto no es compatible con la vida de Pablo. Él dice, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vean la realidad de la vida del apóstol Pablo. Pablo tuvo que padecer desvelos, hambre, sed, ayunos, fríos, desnudez, fatiga. Esa fue la vida y experiencia del apóstol Pablo. Leamos parte de su experiencia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 27. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 26 y 27, para leer parte de la vida del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 26 y 27. Vean qué dice Pablo. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto. Vean esta situación de la vida de Pablo. Peligros en el mar, peligros entre los hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vean la vida de Pablo, al igual que Esteban y Juan el Bautista. Pero mantengan ustedes, Dios va a cumplir sus promesas, ¿sí? Que leímos ahí, que Dios no puede faltar a su palabra. Él va a cumplirla en el momento oportuno. En Salmo 34:9, vamos ahí, Salmos 34:9, nos da un poquito más de comprensión. Salmos capítulo 34, versículo 9. Vean esta promesa. Repito, Salmos 34 y versículo 9. Este salmo escrito por David, por supuesto. Dice, temed al Eterno vosotros sus santos, pues vean la promesa, pues nada faltará a los que le temen.
Es la palabra de Dios y esa promesa se va a cumplir en el tiempo y en las circunstancias correctas. Pero no podemos tomar esta promesa del Salmo 34:9, no constituye una promesa incondicional. ¿Por qué? Porque David mismo, el autor de este Salmos, tuvo muchas desilusiones y tuvo problemas graves. ¿De acuerdo? Entonces, como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros debemos estar seguros de que jamás nos faltará lo que realmente es importante para nosotros. Repito, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que jamás nos faltará lo que realmente es importante para nosotros. Ahora bien, ¿importante para qué? ¿Importante para que usted tenga una vida llena de deleites? ¿Importante para que usted y yo tengamos una vida placentera? ¿Importante para que tengamos una vida de comodidad física? No, no es esa la importancia. Para tener una verdadera importancia, un verdadero bienestar espiritual y eterno. Eso es lo que vemos en las lecciones de la vida de Esteban, de Juan y de Pablo. Para que tuvieran realmente algo importante. ¿Qué apunta a Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Que yo tenga una vida placentera, llena de bendiciones, de lujos? ¿Eso es lo que persigue Dios? No. Él quiere mi bienestar espiritual, el bienestar eterno. Ya. Pero para lograr el bienestar espiritual, a veces es necesario sufrir necesidades físicas. Ahí tenemos que comprender. A veces es necesidad padecer hambre. A veces es necesario padecer frío para tener un bienestar espiritual. A veces es necesario padecer tribulación. Estar viviendo pruebas difíciles de enfermedad, de falta de trabajo. Es necesario porque Dios quiere que tengamos un bienestar espiritual y eterno. Vean cómo Pablo lo llegó a comprender. Segunda carta a los Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 12 ahora. Capítulo 12, versículo 10. Recordemos entonces, hermanos, que como pueblo de Dios debemos estar seguros de que jamás nos faltará lo que realmente es necesario. ¿Y qué es lo necesario? Mi bienestar espiritual y eterno. Y aunque a veces en mi vida tenga que padecer pruebas, hambre, sed, persecuciones, ¿sí? Vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, ahora el versículo 10. 12, 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, vean la esencia, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Vean el enfoque, vean el bienestar espiritual que Dios quiere que tengamos. Por el amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Estamos leyendo el versículo 10. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, abran un paréntesis ahí para comprender, porque cuando soy débil, débil físicamente, ¿sí? Débil físicamente. Sigo la lectura.
porque cuando soy débil físicamente, entonces soy fuerte. ¿En qué aspecto? Fuerte espiritualmente. Vean cómo lo entiende Pablo. Por amor a Cristo puedo sufrir pruebas. Por amor a Cristo estoy sufriendo esta enfermedad. Por amor a Cristo estoy en esta necesidad física, hambre, falta de trabajo, frío, desnudez, necesidades. Por amor a Cristo, porque Él está puliendo en mí el carácter, sí, justo y perfecto. Quiere mi bienestar espiritual. Por amor a Cristo puedo soportar vergüenzas, afrentas, necesidades, pero nunca voy a serle infiel, aún en esa situación crítica, físicamente hablando. Entonces vean, necesitamos comprender que muchos pasajes de la Biblia afirman no lo que Dios hará incondicionalmente por nosotros, sino lo que Él quiere que nosotros lleguemos a tener: bienestar espiritual, estabilidad, fe, confianza, ¿sí? Fidelidad, entrega de corazón a la obra de Dios. Ese aspecto es lo más importante para Dios y para Jesucristo. Entonces, es importante captar esto. El cumplimiento de sus promesas siempre depende. Si concuerda con el plan de Dios, entonces Dios nos dará bendición física. Pero ¿saben ustedes que a veces las cosas físicas y materiales nos alejan de Dios? Estamos viendo casos palpables, ¿sí? Cuando hay riqueza, me va bien en los negocios, estoy muy bien físicamente, gozo de buena salud, es cuando más me retiro de Dios. No que Dios se retire de mí, pero cuando hay bendiciones físicas y no las sabemos ubicar, estas bendiciones nos separan de Dios, nos alejan de Dios. Ya no dependemos de Él para pedir: Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque tenemos llena la despensa de comida. Y a veces el producto se echa a perder. Y cuando hay abundancia, más me retiro de Dios. Ese es el problema. No que el dinero sea malo, pero el amor al dinero dice que es maldición. Cuando enfocamos en el factor económico, en cosas eminentemente físicas, entonces Dios actúa de acuerdo a su gran sabiduría. Vamos a leer ahora el Salmo 14, versículos 7 al 9. Salmos 14, 7 al 9. Salmos 14, versículos 7 al 9. Vean qué dice Dios aquí en el Salmo 14, 7 al 9. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Estoy leyendo Salmos 14, rectifico, 14, versículos 7 al 9. Que hace justicia, vean ahora, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Eterno liberta a los cautivos, el Eterno abre los ojos de los ciegos, el Eterno levanta a los caídos. Y sigue: el Eterno ama a los justos, el Eterno guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Vean estos versículos.
Estos versículos describen la grandeza de Dios. Es nuestro Dios el que hace estas cosas. Y ese es el tipo de Dios al que le servimos. Pero como podemos ver, no lo hace todo ahora y en todos los casos. Cumplirá lo dicho en estos versículos siempre y cuando sea lo apropiado y lo que más nos convenga para tener bienestar espiritual. Entonces, cuando le pedimos a Dios algo, debemos confiar, uno, en su sabiduría. Cuando le pedimos a Dios algo, debemos confiar en su misericordia. Cuando le pedimos a Dios en oración algo, debemos confiar en su poder. Y debemos de confiar en el interés que Dios tiene en nosotros para proveernos un bienestar espiritual y eterno. Entonces, tengamos fe en que en el momento oportuno Dios lo hará de acuerdo a su voluntad. Salmo 62 ahora, Salmo 62, versículo 8. Salmos 62, versículo 8. Vean el consejo que se nos da. Confiar en su sabiduría, en su misericordia, en su poder, en el interés que Dios tiene por nosotros, sabiendo de que Él hará lo que le pedimos en el mejor momento. Salmo 62, 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. Esto es lo que debemos de valorar. Esperad en Él. En todo tiempo, vean, incluye tiempo de abundancia, tiempo de escasez, tiempo de salud y tiempo de enfermedad. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y dice: derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Dios sabe lo que hace, sabe qué necesitamos en cada momento para proveernos de un bienestar espiritual antes que un bienestar físico. El antiguo pacto estaba basado en promesas físicas. Capten bien esto. El antiguo pacto estaba basado en promesas físicas. Pero el nuevo pacto es diferente. Sus condiciones más importantes no son para esta vida presente. Hablo del nuevo pacto. Las condiciones más importantes no son para esta vida, sino para la vida por venir, para el futuro. Y por eso el nuevo pacto está basado en mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, 6, hablando del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo, voy a leer. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas allí? Repito, porque tienen que ver con el corazón de la persona, con promesas no en la vida presente, sino promesas en el futuro. De acuerdo entonces
con el nuevo pacto, la comodidad física y los bienes materiales en esta vida no son los más importantes para Dios. ¿Sí entienden? ¿Qué es lo más importante para Dios? Nuestro bienestar espiritual antes que los bienes materiales y las comodidades físicas. Aunque podemos participar de ellas si Dios nos las provee, pero no es la prioridad, ¿entienden? Sino es un complemento. Lo principal para Dios es entonces nuestra vida futura. Miren, nuestra vida física va a pasar. Nuestra riqueza, nuestros bienes materiales se van a quedar. No llevamos nada. Pero lo importante es llevar un carácter santo, justo y perfecto para poder resucitar y estar bajo Jesucristo enseñando sus leyes santas. Entonces, lo principal no es la vida presente, sino la vida futura y cómo nos estamos preparando para ella. Por lo tanto, tenemos que comprender que aunque Dios no nos colme de bendiciones físicas en esta vida, sí ha puesto a disposición, sí pone a disposición de cada uno de nosotros lo que está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos allá. Efesios 1, 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Repito entonces que aunque Dios no nos llene de bendiciones físicas en esta vida, sí pone a nuestra disposición lo que vamos a leer en Efesios 1, 3. Estamos ahí. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, vean ahora, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo más importante? Repito, aunque Dios no nos llene, no nos sature de bendiciones físicas ahora, Él pone a nuestra disposición ¿qué? La bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Dios no pretende darnos una gran casa de lujo, una mansión de lujo, pero sí nos propone estar en su reino. ¿De acuerdo? Estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Vean qué diferencia. Repito, aunque no tengamos bendiciones físicas abundantes, llenas, plenas, Dios dice, a mi pueblo le voy a dar una bendición. Y la máxima bendición que pueden recibir es mi bendición espiritual, llegando a ser parte de mi familia y estar en el reino bajo Jesucristo. ¿Qué mayor bendición que esa? Por eso Pablo sufrió fríos, hambre, persecución, tribulaciones, desnudez. ¿Sí? La vida de Pablo, la vida de Esteban que murió apedreado, Juan el Bautista en una prisión y decapitado. Pero ellos tienen esta bendición espiritual y están esperando que Jesucristo retorne para recibir su recompensa. El Salmo 84, 11 dice por su parte. Salmo 84, versículo 11. Ahí leemos. Salmos 84, 11. Dice el versículo 11 del capítulo 84 de Salmos. Repito, Salmos 84, 11 dice ahora:
porque sol y escudo es el Eterno. Vean la metáfora, vean esas figuras. Porque sol y escudo es el Eterno Dios. Gracia y gloria dará el Eterno. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, estamos captando en esta plática, es muy posible que los bienes materiales no siempre nos convengan. Es muy posible que la abundancia en bienes materiales no siempre nos convenga. Todo lo contrario, las bendiciones del Santo Espíritu de Dios y las bendiciones de los frutos que éste produce serán buenas para todos nosotros. Vean cómo valoramos y priorizamos. Ya. La bendición del Espíritu Santo de Dios, los frutos del Espíritu Santo serán buenos para nosotros, no solo en esta vida física, sino en la futura vida espiritual. Entonces es el momento de que en la plática lleguemos a considerar el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué persigue Dios? ¿Qué pretende Dios? ¿Llenarme de bendiciones físicas o de bendiciones espirituales? ¿Qué le interesa más a Dios? Nuestro bienestar espiritual antes que las bendiciones físicas. Esto no quiere decir que Dios no nos bendiga con una casa, con los alimentos necesarios, con ropa, con salud. No, todo lo contrario. Entonces, enfoquemos el fin, el propósito general de Dios. ¿Estamos siendo probados en estos momentos? Vamos ahora a nuestra vida individual, nuestra vida como familia. ¿Estamos siendo probados en estos momentos por una enfermedad, en muchos casos de miembros de la iglesia, por escasez, por falta de trabajo, por poca armonía en el matrimonio, por poca tolerancia entre nuestros hijos? En fin, ¿estamos siendo probados en estos momentos? ¿Está usted pasando por una prueba o aflicción? Piensen en eso. Si estamos pasando una prueba, si estamos en medio de una aflicción, es posible que nuestro pensamiento sea el siguiente. Si usted está en una prueba o en una tribulación, humanamente es posible que usted diga: quizá Dios no se da cuenta que estoy en este gran problema. Quizá Dios no se da cuenta de mis dificultades, no se da cuenta de mis problemas. O bien, humanamente usted puede razonar: si se ha dado cuenta, no le interesa. Porque yo estoy en la prueba, yo estoy en este momento sin salud, sin trabajo, sin ingresos económicos. Si se da cuenta Dios, no le importa. ¿Será esa la actitud de Dios? ¿Así tendremos conceptualizado nosotros a Dios? No. Dios tiene un ferviente deseo de darnos entrada en su reino. Dios quiere compartir con nosotros su reino. Y a veces permite las pruebas, a veces permite las dificultades, con el propósito de refinar nuestro carácter y darnos bienestar espiritual, un enfoque espiritual antes que material. Veamos qué dice en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6.
Vea el verdadero enfoque en nuestras vidas como cristianos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vean lo que Dios quiere. Si es necesario. ¿Para qué? Necesario para adoptar yo el carácter de Jesucristo. Necesario para crecer espiritualmente. Necesario para tener un bienestar espiritual. Por eso leímos, en lo cual vosotros os alegráis. Vean el pensamiento positivo. Os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora aquí, ¿para qué? ¿Por qué de estas pruebas? Para que salidos de las pruebas podamos recibir bendiciones más abundantes a nivel espiritual. Recordemos, hermanos, que Dios está comprometido, totalmente comprometido con llevar a cabo el plan de redención, el plan de salvación. Dios está comprometido en llevar a cabo su plan, y dentro de su plan está el objetivo primordial: ampliar su familia. Eso es lo que Dios pretende, ampliar su familia y darle lugar a usted y a mí a ser parte de esa familia de Dios. Él está comprometido totalmente con la humanidad. Entonces, si vemos eso, podemos entender que nuestro futuro es tan importante para Dios que cualquier lección física de prueba, de dolor o dificultad que necesitemos aprender, la tenemos que pasar para desarrollar carácter santo, justo y bueno, para gozar de un bienestar espiritual. Vean los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ningún precio es demasiado alto. Ningún precio es demasiado alto comparado con el futuro que nos espera: llegar a ser parte de la familia de Dios y ser parte en su reino, colaborar con Jesucristo para aplicar, reeducar a este mundo, enseñar su santa ley. Entonces, ningún precio es demasiado alto, llámese enfermedad, llámese falta de bienes materiales, hambres, persecuciones, tribulaciones. No, ningún costo es demasiado alto al gran objetivo que Dios tiene de transformarnos a nosotros como miembros de su familia divina. Cuando comparamos esto, entendemos la escritura de Romanos 11:33. Leamos. Romanos 11:33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ahora sí, podemos comprender esto. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Vea, podemos exclamar y comprender, ¿sí? No importa que estemos padeciendo pruebas o dificultades, pero el objetivo primordial de Dios es llevarnos a ser parte de su familia. Y ahora entonces decimos: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables
son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios nos promete que no nos sobrevendrá una prueba que no podamos superar, ¿sí? Que no podamos resistir, porque Él dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese es el enfoque que Dios le da a nuestra vida. Así que no debemos de extrañarnos si estamos pasando por algunas pruebas o dificultades en esta vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Repito entonces la cita, Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Dirigiéndose a la iglesia, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, hemos sido llamados a un camino difícil, doloroso, a un camino de pruebas, de dificultades, ¿sí? Y dice, no se sorprendan si están en esta etapa. No podemos nosotros decir, ¿qué está pasando? Si Dios me ofreció una vida de abundancia, de bienestar, de bienes materiales, ¿es solo ese lado? No, el apóstol está diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego. Y vean que el fuego quema, el fuego de la prueba. Como que si alguna cosa extraña, o sea, no me dijeron esto. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, no me dijeron que iban a haber pruebas. Me dijeron que era un camino llano, plano, fácil, accesible, que iba a tener riquezas, bendiciones, bienestar. No. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, evaluamos el costo. Antes del bautismo, ¿sabe qué es seguir a Cristo? ¿Qué presupone? ¿Qué pide Cristo de usted? Aún nuestra propia vida. El que no dejare padre, madre, hijos, hijas, y no viene en pos de mí, y aún su propia vida, dice, no es digno de mí. Ese es el costo de seguir a Jesucristo. Entonces Dios no nos promete que no vendrá una prueba que no sea superable. Van a haber pruebas, pero todas bajo el control de Dios se van a superar una a una. Ahora bien, regocijaos en el momento de la prueba. ¿Por qué? Hay una gran razón. Nos vamos a regocijar porque Dios nos está tratando como sus hijos. Y Dios al que ama, disciplina. ¿Sí? Dios al que ama, disciplina. Si soportamos la disciplina de Dios, entonces estamos siendo tratados como verdaderos hijos de Dios. Porque dice la Biblia, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ya. Por lo demás, hermanos, tenemos que recordar, Dios tiene el control de todo el universo. Si Él tiene la capacidad de controlar las miles y miles de galaxias, los miles y miles de soles, las estrellas, el universo completo, entonces
tenemos que entender que Dios también tiene el control en nuestras vidas. Y que esta prueba que estamos pasando no es que Dios no la pueda comprender y que Dios se haya olvidado de nosotros en este momento. No, Dios tiene el control. Proverbios 18:10 dice, Proverbios 18:10 dice, hablando de Dios, en Proverbios 18:10 leemos sobre el poder de Dios. Proverbios 18 y versículo 10. Torre fuerte es el nombre del Eterno, y a él correrá el justo y será levantado. Vean a un Dios todopoderoso, nuestra torre, nuestro protector, y a él buscaremos en el momento de la crisis. Torre fuerte. Dios promete guardar a todos aquellos que le pertenecemos. Ahora, a veces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué aún a los elegidos? ¿Por qué aún a los llamados? ¿Por qué aún a los verdaderos cristianos les suceden desventuras, accidentes, enfermedades, escasez, desnudez? Si Dios es perfecto, sabe lo que necesitamos, pero ¿por qué entonces estamos en esta prueba? Recordemos que Dios conoce íntimamente cada detalle de nuestra vida. Dios conoce los más meticulosos detalles de su vida. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Vean cómo David llegó a entender esta verdad. Dios es tan poderoso que conoce detalle a detalle en nuestra vida. Y lo vamos a comprender leyendo el Salmo 139, versículo 1 al 7. Salmo, dije 139, versículo del 1 al 7. Dios es meticuloso, Él tiene el control de toda nuestra vida. No se le escapa nada, absolutamente nada. Salmo 139, versículo 1 al 7. Oh Eterno, están llegando ahí, les doy un poquitito de tiempo. Salmo 139, versículo 1 al 7. Dice ahí, oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Vean bien, Dios lo conoce todo. Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Repito, oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. Vean qué meticuloso es Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Vean la omnisapiencia de Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo. No hay nada que se escape de Dios. A este Dios servimos. Pero tengamos mucho cuidado. No hay nada, dice ahí. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Ojo en eso. Todos mis caminos, todos sus caminos son conocidos por Dios. No hay escapatoria. ¿No fíjese que a veces uno está viendo ahí, quiere entrar uno a determinado lugar, algo así, perspicaz, mira uno a un lado, mira uno a otro lado, todo? ¿Por qué no mira para arriba? ¿Por qué no miramos para arriba? Cuando ocultamos algo, cuando queremos hacer algo, cometer un pecado,
Se cerciora uno a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, pero ¿por qué no mira arriba? Esto es lo que Dios hace, ¿ya? Pues aún no está la palabra en mi lengua, sigo leyendo, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Digan, ¿a dónde? ¿Dónde puede usted esconderse de la presencia de Dios? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá un lugar? Si nos metemos a un submarino y vamos a la profundidad del mar, ahí Dios no nos encontrará. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré? Hermanos, Dios tiene el control de cada detalle de nuestra vida. Tiene el control de cada pensamiento. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya tiene conocimiento de ella. Ese es el Dios omnipotente. Jesucristo le dijo a sus seguidores que aún las aves del cielo y las flores del campo tenían atención de parte de Dios. Él se preocupa por cada avecilla, por cada flor que fenece, que nace y que muere. ¿Cómo no se va a preocupar de usted y de mí, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Mateo 6 para comprender un poquito más esto. Mateo capítulo 6, versículos 26 al 29. Mateo capítulo 6, vamos a leer versículo 26 al 29 para ver el control de Dios sobre su naturaleza y su creación. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se añada, añadir en su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Vean qué control tiene Dios sobre nuestra vida. Entonces ahora pregúntese, ¿no se está dando cuenta Dios de mi prueba? ¿No está Dios consciente de que estoy enfermo, enferma, con escasez, con falta de trabajo? ¿Acaso no se da cuenta Dios? Si Él tiene cuidado de las aves y de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de cada uno de nosotros? No hay punto de comparación, ni mucho menos dudar de la omnisapiencia de Dios. La vida de todos sus escogidos, Dios la cuida, las protege. En el Salmo 91:11 vemos una promesa grande de parte de Dios para nosotros. Salmo 91:11. Ahora, Salmo 91, versículo 11. Este Salmo 91 es impresionante. Muchos lo saben quizá de memoria. Inicia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero vean la promesa del versículo 11. Salmo 91:11 dice: pues sus ángeles mandará
acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es una promesa de Dios. Él sabe lo que nos sucede. Él está dispuesto a intervenir en nuestra vida en el momento que Él crea conveniente. Dios continuamente está vigilando nuestra vida a través de sus ángeles. Por eso leímos, pues a sus ángeles enviará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, ¿por qué un cristiano sufre pruebas, adversidades? Quizá están distraídos los ángeles en ese momento. Si lo que leemos aquí es que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. No, hay un propósito en cada hecho de nuestra vida. Finalmente, ¿cuándo es demasiado tarde para Dios? Vean, una de las principales razones por las cuales los seres mortales, nosotros los seres vivos, sentimos pánico, sentimos miedo cuando nos enfrentamos a algún problema difícil, enfermedad, escasez, desnudez, hambre. ¿Por qué sentimos pánico y miedo cuando estamos pasando esa prueba? La razón es porque estamos viendo muy humanamente el problema que estamos viviendo. Porque tenemos una perspectiva muy humana. Como seres físicos estamos conscientes de que tenemos limitaciones de todo lo que nos rodea. Pero siendo Dios espíritu, no tiene límites. Dios no tiene límites. Para Dios nunca es demasiado tarde para actuar de forma apropiada en beneficio de sus hijos. Y voy a poner los siguientes ejemplos. Dios permitió que Daniel fuera echado en el foso de los leones antes de intervenir. Fíjense bien. Permitió que Daniel fuera arrojado al foso de los leones antes de intervenir. ¿Por qué no intervino antes? En el momento en que lo iban a echar al foso, ahí debió haber intervenido Dios. No, Él permitió que cayera dentro del foso de los leones para ver la realidad. Y allí intervino. Si quieren anotar, la cita está en Daniel capítulo 6, versículos 10 al 23. Repito, Daniel capítulo 6, del versículo 10 hasta el 23, está la lectura de esto. Daniel en el foso de los leones. Segundo ejemplo, para Dios nunca es demasiado tarde actuar. Dios permitió que Sadrach, Mesac y Abed-nego, 3 jóvenes judíos fieles a Dios, miembros de la iglesia, fueran echados al horno ardiente. Fíjense, ellos estuvieron dentro del horno. Otra vez, ¿por qué no Dios intervino antes de que los arrojaran al foso? Ahora al horno. Dios intervino cuando ellos ya estaban en esa realidad. Y dice que Nabucodonosor vio y dijo, ¿y no echaron 3 ahí? Yo veo 4. Y dio la orden. Ellos se paseaban en ese horno ardiente. Vean el poder de Dios y la intervención divina. Dios nunca llega demasiado tarde a nuestras vidas. Así que usted que está con enfermedad, usted que está en una prueba difícil, espere el momento en el que Dios se va a manifestar con fe, con confianza, porque Él nunca llega tarde. Tercer ejemplo, Jeremías fue echado a una cisterna llena de lodo.
Y Dios no intervino hasta en el momento preciso en el que Él lo extrajo de esa forma. Pablo, el apóstol Pablo, no fue liberado de la cárcel. Pablo no fue liberado de los naufragios, de las privaciones, de todas las adversidades de su vida, sin haberlas sufrido primero. Esas son las lecciones en estos ejemplos. Daniel vivió la experiencia de estar frente a los leones. Sadrach, Mesach y Abed-nego estuvieron dentro del horno. Pablo también sufrió todas estas situaciones críticas de la vida. Y usted y yo también tenemos que pasar las pruebas que Dios permita en nuestras vidas, pero con fe y amor venceremos. En estos tres ejemplos, estos siervos de Dios salieron adelante, salieron de estos apuros, salieron de estas pruebas y llegaron a tener un carácter y una fe firme para creer en las promesas de Dios. Por último, Lázaro estaba grave, un amigo de Jesucristo. Y le avisan a Jesucristo que Lázaro estaba muy grave. Jesucristo se quedó 2 días en el lugar en el que estaba y en esos 2 días Lázaro murió. Pasados los 2 días, Jesucristo fue a ver a sus hermanas, María y Marta. Desconsoladas lloraban. Lázaro había muerto. Y Jesucristo llega y le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Qué entendemos ahí? Que ni aún la muerte es capaz de suspender el propósito y el poder de Dios. Ya estaba muerto Lázaro, ya de día, decían ellos ahí. Y Jesús llegó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Ni siquiera la muerte pudo obstaculizar el propósito de Dios. Por lo tanto, comprendemos que Dios tiene la última palabra. Y Él actuará de acuerdo a su voluntad. Él hará lo que considere apropiado para nosotros. Por lo tanto, debemos aprender que todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo hará cuando Él lo considere mejor, en el mejor tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene en mente algo mejor para nosotros, nuestro bienestar espiritual y llegar a ser parte de la familia divina de Dios. Con estos pensamientos tenemos que enfocar nuestra vida. Y si estamos pasando pruebas o dificultades, comprender las lecciones que Dios quiere que aprendamos y confiar en Él, porque Él nunca nos desamparará.